¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a seguir hablando el día de hoy sobre el género policial. Recordemos que esta temática la comenzamos con el policial clásico, también conocido como policial blanco. Continuamos con el policial negro, también llamado policial duro, y el día de hoy nos toca charlar sobre nuestro policial, el policial argentino. Lo primero que debemos aclarar antes de entrar a las características es que nuestro género policial en un primer momento está notoriamente influenciado por el policial clásico y luego va a tener una gran influencia del policial negro, ¿sí? Primero policial clásico, luego policial negro. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar del origen. ¿Cuándo comienza el género en nuestro país? A fines del siglo XIX. El relato que inaugura el género es un cuento de Paul Grossac llamado La Pesquisa. Este relato cumplía con todas las características del policial clásico, características que nosotros ya conocemos. Bien, lamentablemente el género no va a tener notoriedad hasta la década del 30, 1930. Ahí resurge el género, comienza a tener popularidad y los lectores comienzan a leer con continuidad este tipo de relatos. En esa época, los escritores nacionales utilizaban los modelos europeos, sobre todo los británicos, a rajatabla. El mismo estilo, la misma forma, los mismos personajes, los mismos ambientes. ¿Sí? La cuestión es que esto duró un tiempo. El público estuvo entretenido con esto por un tiempo. Pero el público comenzó a desligarse de la lectura del género policial, comenzó a abandonar e ir hacia otros rumbos literarios. ¿Por qué? Muy sencillo. Esos cuentos que leían no los representaban, no se sentían identificados. En Argentina no había lugar para el detective amateur de inteligencia superior. No había campiñas como las inglesas, no había castillos, ¿sí? No existía esa clase noble. Entonces, como no se sentían representados los lectores, progresivamente fueron abandonando la lectura de este género. Sin embargo, no se darían por vencidos. En la década del 40, 1940, volverán a tener popularidad. ¿Cómo consiguen esa popularidad? Adaptando el policial a las características propias de nuestro país. ¿Cómo lo hacen? Bien, reemplazan al detective amateur de inteligencia superior por el comisario de pueblo entrado en años. Un comisario que no utilizará
la deducción para resolver el misterio. Utilizará su experiencia de vida, todos esos saberes acumulados a lo largo de los años, ¿sí? Él utilizará sus vivencias para lograr resolver el misterio. ¿Llegará a cumplir el objetivo? Sí, sin dudas, pero utilizando la experiencia y no tanto la deducción. Otra cuestión que se tendrá en cuenta es utilizar y describir espacios reconocibles para el lector. Se describirán los barrios de Capital Federal, se hablará del Gran Buenos Aires, se hablará de La Plata, se hablará de Mar del Plata, se hablará de otras provincias, pero todos lugares que el lector reconozca, ¿sí? Que el lector sienta como propios. Y otra cosa que veremos serán nuestras costumbres. Los personajes hablarán como nosotros, los personajes realizarán cuestiones propias de nuestro país, muchos de ellos tomarán mate, por ejemplo, ¿sí? Entonces, personajes reconocibles, espacios reconocibles y costumbres reconocibles para el público argentino. ¿Qué otras cuestiones se van a mantener del policial clásico? No habrá violencia explícita, nuestro comisario es infalible, no se equivocará. Los actos de mayor importancia, las acciones de mayor importancia, se realizarán en lugares cerrados, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo la influencia clásica se mantiene en pie. Bien, vamos a ir ahora a la década del 60, 1960. Va a comenzar en ese momento la influencia del policial negro, ¿sí? Bien, se mantendrá el objetivo esencial del policial negro, que es describir, mostrar los estratos más bajos de la sociedad, cómo se manejan los mafiosos, ¿sí? Ver la violencia explícita, ese tipo de cuestiones se mantendrán, pero adaptadas a nuestro país. Vamos a ver los estratos más bajos de la sociedad argentina. Vamos a ver cómo son nuestros criminales, cómo se maneja el AMPA nacional, cómo es el bajo mundo de nuestro país, no el de Estados Unidos o el de Inglaterra, sino que vamos a ver cómo se maneja el estrato social más bajo de nuestro país, ¿sí? Se mantendrán cuestiones como que el protagonismo puede recaer en un policía corrupto, en un criminal, en cualquier otra persona. Habrá violencia explícita. El personaje principal será falible, se podrá equivocar, ¿sí? No importará resolver el misterio. Y, al igual que en el primer momento, cuando había influencia del policial clásico, aquí también se utilizarán espacios reconocibles para el lector. Todo sucederá en lugares argentinos que el lector pueda reconocer o en lugares que el lector se sienta identificado aunque no sean de nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, algunos relatos que nosotros leeremos sucederán en España, por ejemplo, pero no son poco familiares para nuestro país. Tenemos una relación estrecha con España, ¿sí? Y obviamente también se seguirá con la cuestión de las costumbres argentinas, ¿sí? Entonces, el policial argentino
en un primer momento va a tener la influencia del policial clásico. Lo único que va a variar es la aparición del comisario de pueblo reemplazando al detective amateur y la aparición de espacios y costumbres netamente argentinas que atraerán al lector. En un segundo momento, a partir de la década del 60, 1960, la influencia será del policial negro. Tendrá como objetivo mostrar los estratos más bajos de nuestra sociedad, de la sociedad argentina. Y también se mantendrá el tema de los espacios reconocibles para el lector y el tema de las costumbres argentinas. ¿Sí? Bien, recuerden chicos, es un tema muy sencillo, salvo el relato de Israel Gow, que es un relato más complejo que les he ofrecido hasta el momento, ya que quería ver cómo reaccionaban frente a un texto que tiene determinadas palabras con cierta complejidad, pero con una premisa muy sencilla. Digamos que el título ya te dice mucho sobre el desarrollo del cuento, ¿sí? Entonces, más allá de ese cuento complejo que fue Israel Gow, todos los demás son de una lectura muy sencilla, incluso el que vamos a leer relacionado con esta cuestión, que es En defensa propia. Un cuento que verán que se desarrolla en nuestro país, en lugares reconocibles, ¿sí? Y que no tiene gran complejidad. Entonces, recuerden chicos que pueden ubicarme muy fácilmente a través de mi casilla de correos velardeslucas5@gmail.com. Ustedes pregunten todo lo que quieran preguntar y yo a la brevedad les contestaré. Sigan así. Muchas gracias por la atención. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Saludos.